Las agravantes son circunstancias que aumentan la gravedad de un delito. En 1905, en el estado de Chihuahua, las penas por delinquir aumentaban si el delincuente era persona culta. Si vencía grandes obstáculos, empleaba veneno, lo hacía por venganza, si se embriagaba o se usaba un disfraz. Vivir es difícil. Lo peor es que todavía debes hacerlo contigo mismo en medio de circunstancias agravantes. Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast Circunstancias Agravantes. Este es nuestro capítulo número 14. Gracias por escucharnos y en esta ocasión estaremos hablando del fusilamiento de Miguel Hidalgo y Costilla y los insurgentes en la ciudad de Chihuahua. Este episodio es importante para nosotros porque estamos terminando nuestra primera temporada y esto lo agradecemos a todas las personas que nos escuchan por tomarse el tiempo de escucharnos y de tener interés por temas de historia. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Este es el nombre de el padre de la patria, mejor conocido como Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, del estado de Guanajuato. Hubo, después de algunos meses de insurgencia, un lamentable deceso de las fuerzas insurgentes. En este caso no hablaremos del inicio de independencia ni de cómo fueron capturados. Nos restringiremos más al momento de su fusilamiento. Sin embargo, como antecedente, recordemos que hay una traición que se ejecuta en Acatita de Baján, en el que Ignacio Elizondo entrega prácticamente a los insurgentes. Ellos venían por el estado de Coahuila y él les indica que obviamente venían del centro del país. Esto era porque habían sufrido una derrota muy importante en la batalla de Calderón, en la que se habían disminuido bastante las fuerzas, en la que no contaban con muchos hombres, y entonces decidieron salir del país e ir hacia Estados Unidos para reunir armas, personas, esperar un poco para que pudieran retomar fuerzas este ejército. Sin embargo, cuando iban por Coahuila, específicamente llegando a Acatita de Baján, y el coronel Ignacio Elizondo se presume que traiciona a los insurgentes y astutamente les indica que han encontrado un pozo de agua más adelante, pero que este pozo es pequeño y que se va terminando el agua, que no tiene capacidad para tantas personas. Entonces lo que hace Elizondo es dividir la caravana en grupos de pocas personas, y así conforme van avanzando para llegar, la idea era, o lo que les había prometido Elizondo, era que ellos se acercaran, saciaran la sed de un grupo pequeño, y entonces en el transcurso de un par de horas y fuera llenando de nuevo esta noria, y cuando llegaran los demás, pues ya estaría de nuevo el agua lista para las demás personas o el siguiente grupo. Sin embargo, esta solo era una trampa, una estrategia para capturarlos, para disminuir sus fuerzas. Esta traición se presume porque casualmente Elizondo fue el único de las personas que fueron capturadas que se le dejó en libertad. Los insurgentes junto con Miguel Hidalgo en esta caravana en la que iba Allende, Aldama, Jiménez, Matamoros e Hidalgo,
fueron capturados en la casita de Baján. De hecho, sucede un episodio muy lamentable de la historia, poco conocido. Cuando iban a capturar a Juan Aldama, él iba acompañado de su hijo, y en ese momento su hijo toma las armas, se opone y quiere pues escaparse o defender a su padre y a los insurgentes. Sin embargo, en ese momento matan al hijo de Juan Aldama. Le disparan y pues son capturados. Entonces Aldama en ese momento pues es capturado y su hijo ha fallecido frente a él. Y entonces imagínense, desde Coahuila a la altura de Monclova fueron capturados, y entonces desde ahí hasta Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, en el que duran transcurso de varias semanas para transportarse en carretas con mulas, pues llevan el cadáver de el hijo de Aldama en la caravana. Entonces es sumamente doloroso, y pensar también que Aldama veía cómo el cadáver de su hijo se iba desgastando, iba oliendo mal, se iba pudriendo. Y bueno, esta es una situación lamentable. Llegan a la ciudad de Chihuahua y son presos en el convento de la ciudad de Chihuahua, y suceden cosas interesantes. Una vez que llegan hasta Chihuahua, se les procede a hacer un juicio. Sin embargo, Allende, Aldama, Jiménez son sentenciados y juzgados únicamente por el rango militar que ellos tenían, y entonces son juzgados y se les fusila el día 26 de junio de 1811, junto a otros más insurgentes que, como ya hemos platicado en este podcast, en el episodio de los insurgentes olvidados, hay más personas que son condenadas, cerca de 30 a 40 personas que fueron juzgados y fusilados, y que inclusive permanecen sus restos en lo que antes fuera el Panteón de San Felipe en la ciudad de Chihuahua, y que actualmente es una calle en la que cientos de carros de vehículos pasan diariamente, y sus restos siguen ahí olvidados. Pero bueno, hoy hablamos de los insurgentes que son conocidos como fundadores o padres de la patria, y ellos fueron fusilados el día 26 de junio de 1811. Fueron condenados por traición a la patria y fueron fusilados por la espalda. Sin embargo, en el caso de Hidalgo, de Miguel Hidalgo, él tuvo que ser sometido a dos tipos de juicio. Uno, y bueno, esto es porque para el inicios de 1800 existía el fuero militar y existía el fuero eclesiástico, justo dos fueros que se eliminaron con las leyes de reforma, pero esto sería hasta la década de los 60 de el siglo XIX. Entonces, en ese entonces los sacerdotes contaban con un fuero eclesiástico que impedía que fueran juzgados por ciertos delitos y en ciertas situaciones. Así que primero había que quitarle el fuero eclesiástico para después ser juzgado como un militar. Para este momento Miguel Hidalgo había colgado la sotana y ya no se vestía ni siquiera como un sacerdote, él vestía como un militar. Inclusive hay detalles interesantes, como por ejemplo que para ese tiempo cuando los insurgentes venían o iban hacia Estados Unidos previos a ser detenidos, Allende y Miguel Hidalgo tenían ya fuertes desencuentros. Inclusive Allende había tomado el mando y habían dejado de seguir las órdenes de Hidalgo. Entonces
Era un hidalgo diferente, no era un hidalgo vestido de cura, que como es retratado generalmente. Él, tenía una historia como académico, como rector de una universidad. Sin embargo, él ahora vestía como militar y actuaba como tal, ordenaba como militar, tomaba decisiones militares. Así fue como un mes después de la ejecución de los insurgentes, se le sentenció a muerte a Miguel Hidalgo el 26 de julio. Sin embargo, esto fue en el primer juicio. Después tuvo que pasar por otro juicio en el que se le quita el fuero eclesiástico y se le realiza una excomunión. En esta ceremonia en la que se le quita el fuero eclesiástico, tiene peculiaridades muy específicas. Se realizó en un patio de manera pública en el que Hidalgo fue sacado de la celda y fue llevado al corredor. Ahí se le quitaron los grilletes y lo vistieron con una sotana y los ordenamientos de un sacerdote, como si fuera a dar misa. Después de eso, a él se le obliga a ponerse de rodillas y una persona le informa a los asistentes y a él que ha procedido la degradación de sacerdote de Miguel Hidalgo. En ese momento ellos empiezan a hacer una tortura que consiste en raspar con un cuchillo las manos y las yemas de los dedos de Miguel Hidalgo. Esto era porque a él le estaban quitando el derecho para tomar la hostia, para consagrar, para bendecir. Esto suena extraño, pero literalmente con un cuchillo se le rasparon las manos, las yemas de los dedos hasta sangrar y quitarle la piel, en símbolo de que él ya no tenía el derecho de dar la bendición de Dios. Después de eso fue entregado al juez civil, quien lo sentenció a muerte, lo hizo arrodillarse de nueva cuenta y le notificó que sería pasado por las armas al día siguiente. Así fue como se le juzgó al padre de la patria, Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo ha expresado, están registradas algunas palabras que dijo antes de morir, incluso la noche antes de morir. Él dijo: no me tengas lástima, sé que es mi último día, mi última comida, y por eso tengo que disfrutarla. Mañana ya no estaré aquí, creo que eso es lo mejor, ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar. Prefiero morir así que en una cama de hospital. Entonces Miguel Hidalgo estaba listo, preparado para la muerte. De alguna manera él había procesado la situación y lo había aceptado. Supongo que esto lo había hecho desde que decidió tomar las armas, desde que decidió levantarse para iniciar la independencia. Ahora bien, hay registradas algunas palabras o algunas peticiones que él hizo directamente con sus guardias de celda, y se dice que en sus últimas horas él les dio unos dulces a estos celadores, y principalmente era con el objetivo de que ellos le pegaran o le dispararan directo al corazón. ¿Por qué? Bueno, porque en ese entonces la letalidad de las armas de fuego no era como lo es ahora. Las balas eran redondas, la fuerza con la que salía no era la misma. Entonces él quería evitar la agonía
para que le dieran en órganos vitales y falleciera de manera rápida. La realidad es que a las 7 de la mañana fue puesto en el paredón y él solicitó que no se le fusilara de espaldas, puesto que él no era un traidor, sino que él quería morir de frente. Y bueno, el general Miguel Salcedo se lo permitió. Él le permitió sentarse en un banco de frente y recibir las balas directo en el frente de su cuerpo. Esta situación sobre haber solicitado que le dieran en órganos vitales no se dio así. Lamentablemente tuvieron que ser 3 las descargas que se le dan, porque los tiradores no tenían el valor de dispararle a un sacerdote. Aunque él ya había sido despojado, había sido excomulgado, ellos obviamente tenían mucho respeto por la investidura que representaba de alguien que había sido sacerdote y no querían hacerlo. Entonces, finalmente, después de 3 descargas en el que le dan en el estómago principalmente, tienen que darle un último disparo directamente en el corazón, pero a muy pocos centímetros de distancia. Tampoco fue la distancia que se le dio que incendiaron su vestimenta, porque cuando salía la bala pues arrojaba pólvora negra, que era la que utilizaban para cargar. Entonces pues bueno, fueron lamentables las condiciones del fusilamiento de Miguel Hidalgo. Y aquí se apagaría el inicio de la independencia en México, pero solo se apagaría porque ya estaba José María Morelos y Pavón siguiendo en el sur las instrucciones del propio Miguel Hidalgo para iniciar otra pelea. El cuerpo de Miguel Hidalgo fue expuesto en una plaza pública durante un día. Después de eso se le cortó la cabeza y fue enviada a la Alhóndiga de Granadita para ser colocada junto con la cabeza de los demás insurgentes que ya se encontraban ahí, en jaulas de hierro en cada uno de los ángulos, como un escarmiento para las demás personas que quisieran levantarse en armas. Miguel Hidalgo murió, entregó su vida por una lucha que él creía legítima. Tal vez en otro momento hablemos de cuál era la situación actual, si realmente se trató de levantar en contra de España o si fue realmente en contra de Francia, en contra de Pepe Botellas. Pero bueno, el punto es que el cuerpo de Hidalgo fue enterrado aquí en la ciudad de Chihuahua. Posteriormente, en 1824, el Congreso, el Constituyente de la República, en 1824, ordena que su cuerpo sea exhumado y sea llevado a me parece que primero a la catedral y después fue enterrado en el Monumento a la Independencia. Entonces, bueno, finalmente el cuerpo de Hidalgo terminó siendo exhumado de Chihuahua a la Ciudad de México y ahí obran sus restos. Esta situación, bueno, es interesante porque Chihuahua ha sido el lugar de muerte de muchos personajes históricos importantes y finalmente una tierra árida, un desierto aguerrido, bravo, feroz, que ha sido testigo de la sangre derramada de varios insurgentes, revolucionarios, muchas personas que han terminado su vida aquí en Chihuahua.
Gracias amigos por escucharnos. Esta primera temporada ha sido muy exitosa, ha sido muy interesante. Gracias por todos los comentarios que me han hecho. Muchas gracias por escucharme y bueno, pues regresaremos en la siguiente temporada con más hechos que son importantes de recordar, con más situaciones que forman parte de la historia, con más circunstancias agravantes.